Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anote, tu vas a hacer sopna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayu. Nama naraira ayu kana suru nomai leader kana. Hotta matashi na wayu spui kana horu ta yatawa kas purana nhana waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai ananya na waya. Antishi hiya bushwa. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses le aporta todos los nutrientes que necesita el bebé y lo protege de enfermedades como la desnutrición, la diarrea y las enfermedades respiratorias. No necesita agua, ni fórmulas, ni alimentos, solo leche materna. Amamantar es cuidar su crecimiento y su salud desde el inicio. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Te chujeraka na muy buena vernacuna hiyeyu kana aha pasataw ay pirukashi. Chikhetre ni kun hat pushwa te kasa iha kanon ho. Akakat pushwa tan chira karone hinte hi anai hachkato mania suri ayuri ota huri mayen hai suri ni hai oto huri ho ni spuri kasas pushwa hey has enten win uren tan his pushwa le ota inte ni kun ota shkun tenika por karo enten chira kan no man ta chuheraka anas mure ushnia ota maria para satan chira kan no man chi ho ukai hanai ki mon te PSI ka anas wayu ya kan to wayakan acha ira shi wakwa pa purana anas na uchi westonto anas no kasawa ana. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hacer so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información clara y útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la salud de las mujeres gestantes, la anemia en el embarazo, una condición que puede afectar tanto a la madre como al bebé si no se detecta y trata a tiempo. Muchas veces la anemia pasa desapercibida, pero puede traer complicaciones durante la gestación, el parto y el desarrollo del bebé. Por eso es fundamental conocerla y prevenirla. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Ekna, médico ginecólogo y obstetra, líder experto en salud materna de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Guatemala pushwa anaya tsehoro sa hapa hitpente puts que son ahora que se puts otam sitio to costunto EPSI ka Anas Guayú mahia kana ruare moyu kana ni wairo mayo kachon kana homauria ke yetsekan when puts washan kala chiko kai horo ta hapa hat ke tsawata kamata ya hop na te hiet ke ipur ne mashanchi yo chon se shao no hore y panza inte shaka senoria anemia so una ipur mosari hona soma mosase hai meste na wani ipur so una mate te hirher inte mar anare se shana re se shaka tsin re shapur anai tincho uke no tisna nai no kuai sose hashat hai mahirante un hir por no kachonte so kai o so guatakamate ani wamach doctor que Francisco Ekna ñaka ginecólogo obstetra ñashkish que estaba gasop na kuat manairo y ello que no tani puo nunca ya solo TPSI ka Anas Guayú ya waka anaya otsesao. Doctor, para dar contexto a nuestros oyentes, ¿qué es la anemia en el embarazo y por qué es importante detectarla a tiempo? Asakira Kurwataman, no doctor que se sopna, o na puintiwane vernasku nairo, apa chicken de podska. Casa waitera anemia o machakat, manai por, manhiet. Hamos se ihaka, mestehan te aumar, sunten hatia aumar. La anemia en el embarazo es una condición en la que la mujer tiene niveles bajos de hemoglobina, lo que significa que la sangre no puede transportar suficiente oxígeno al resto del organismo. En esta etapa del embarazo, las necesidades de hierro aumentan y si no se cubren adecuadamente pueden aparecer anemias como la anemia ferropénica, que detectada a tiempo es fundamental porque a través de ella se puede aumentar el riesgo
de parto prematuro, bajo peso al nacer y complicaciones para la madre durante el momento del parto. Por eso los controles prenatales son claves para identificarla y tratarla oportunamente. Anore nek tok ke sawata kamal humen hi pahetra sakira ka humen kanemi ka wan mai pol mon wayu atas semen tehiyet ke manka hashaka hari tashishon garisha musike ne shakara ke musan se werri ne aslero tasha matsen san no taru kirin te sutsen ke isha staru pna tan mun chind ari hati semen hiyet mure ishis ka hamen ala nas ta sana se ke tashaka nai mun chau chong ke he haka huru ke nen tin te sutsen kari te shaka te vitamin kari pushwa te hierro mana kare ke nat pushwa per pang sang tin squat surya no horuhan Uri ehun terane mana katsanai aines mal erheres mal su taiwa ohu turis ne erheras pura nai puru tehan ga ka sut sensasha o tehan ga ka pushwasan man ka ersenai dranemika hemei hechi ho ukai mal no horio ke tenden kashi ke es pura bueno hemei urunshia ngai me ka sataka smentenika una hemei ura es pura matsani san musese haime hono intun hiet ne erhera mat ya rostoko makwai pa mayas he pustiao tisoni wan hier ripuru o una mate tener herra anari rintushana tut sinsana riskas pushwa skamoy he has anain timpon hochon ho anai. El tamizaje neonatal es una prueba sencilla que se realiza a los recién nacidos en sus primeros días de vida. Permite detectar a tiempo enfermedades que no se ven a simple vista, pero que pueden afectar su desarrollo. Un diagnóstico temprano puede hacer la diferencia en la salud y la calidad de vida del bebé. Asegúrate que tu hijo reciba este examen. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Muy que nahan rawan hinte ma para hemeri wayania hepchike nhleni yarara ay mahan se para hatian kuepa para hanare eir cantamos tu vanur nai ka hemeri wayania erhen hach surya ehuni casa nai wane repu tehan pau yarara ounin hachinia sne erhera pura nai hachinchi ho uka hirero tenika pura nai chiun ho uhreruni ana nat pushwat casa ihaka no hanoi kimite PSI Anas Guayú ya que no to wayakan achaha hirashiwa kuat papurana anah nau jiwaya natuna anah hirikan hawana. Doctor, ¿cuáles son las principales causas de la anemia en el embarazo y qué señales pueden alertar a una mujer gestante? Bueno, suara tasakira que nan doctor que mosia. Caso guayu kasit que mai sutaka ka hoka ka tehiet que pur hotra mashain tehio matsan se shao no ipuro. Ot ka siao ten hat ka ka tehiet que tsenai. Mosul tayara matsan se tashas por semointe un hier iput pehia. La causa más frecuente es la deficiencia de hierro, realmente por una alteración en el concepto de alimentación adecuado y por lo que el aumento de la necesidad del organismo durante esta etapa son requeridas. Entre las señales más comunes estarían el cansancio, este puede ser excesivo, debilidad, palidez, mareo, dolor de cabeza o dificultad para respirar. Sin embargo, en muchos casos la anemia puede no presentar síntomas evidentes, pues es muy importante realizarse los controles prenatales. Estos controles van a permitir la detección de la anemia incluso antes que la mujer presente algún síntoma en su organismo. Ano nik tok ke si pahet kaskasit ke mai no hot ka tu hunte tu anu le ke nai musiaka tu para hanare ma antes na he no horin hierrosa vitaminas acti shaka kamoin no horin pangsan shku no horin pangsan te hialo hot ka stoma shiaka ni para kamonya awana has shiro kon hiet kachom pashikare ropon ho awana has pushware te shaka awana has shiruku ter pripiao tentisa mo ke ponaire de wanu le ka mapusas pia wani pia shat marai sat pan otamos mos mario sa kai pan wani pi maria was bia ai hos burari eki mos motso ko te pan ka no hot sa ke chik sana rin pan wanos mai pur so tu impur te raya es pur hunt na no horiwa siao te sa ni pur no wayu man ka mashalisha mos se he han mai o nas na rh ramal te han hat ka no horiwa mayen wan wayu no horiwa mayen strong no horiwa hutun strong ke pur te han tan hatin skuai santen te auto wan le ka tanten galana isena wan ver sku na suana han shiruk te hiet ko nei pur ham suana haga e iruras le robnas pushwas chongras shiruku chipse pushwa awana has otam sit shaka metod nai mucho uchong es que ham hekechi ne akuma hai celero.
La anemia en el embarazo ocurre cuando la sangre no tiene suficiente hierro para transportar oxígeno. Esto puede causar cansancio, palidez, mareo, dificultad para respirar o latidos rápidos del corazón. Durante esta etapa, el cuerpo necesita más hierro para cuidar la salud de la madre y del bebé. Consume alimentos como carnes, hígado, lentejas, espinacas y acompáñalo con frutas ricas en vitamina C. Asiste a tus controles prenatales EPSI Anas Guayú. Juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tumashaka tsuna ipurin wan Guayú hier, Marías Catra, Kahamoy Haihas, Tosaka Karikut, Canarias Hierro, Apon Samoy, Terra Haihas Akasha, Moinka Murin, Terra Apos Mapusa Sainz, Moin, Mustumaroka, the Kaisapa, Maria Wasia, Isachika Sana Rasain, Otamasia, the Sutsin Katsan, Kawachi Rasmai, Suna Mauria Ipurin wan Guayú, Haihas, Pangsain Tenshku, Anain Tenhiota, Suna Tenerher, or Anain Tenhiaka, Anain Chinchouka Silero, Anare Hikun, Kikuritra, Sara, Katsupana, Trapichus, Calente, Hamonaka, Otawata, Hispano, uno, que la chica Arihon, Kaka, vitamina C, Manaka, uno es Nerejera, Pisuri, Panza, Arestia, uno, Manakarmoy, Anet, Pia, Aimaho, Pio, Tania Chipchon, Honekimo, TPSI, Karanas, Wayu, Yaka, no Towayakan, Achai, Rashuakul, Purana, Anas, Nauchiwaya, Nastumana, Nahrikan, Sawana. Finalmente, doctor, ¿qué pueden hacer las mujeres gestantes para prevenir la anemia y cuidar su salud y la de su bebé? Chirwa karasai kiran tok aha sahata jun hotioto ko tok kare musnui kon hiet kasamai sai ran kana hieyu kon hi poro ina espunai mahira suri no tun ho ina espudro wanurika otanai mahira na kuipa otanai mahira na kuipa china chaunarero. La prevención de la anemia comienza con una alimentación balanceada y alimento orientada por nutrición y en lo posible que cuente con todos los elementos necesarios en el plato recomendado en esta etapa de la mujer. No siempre se trata de alimentos costosos. Existen opciones muy asequibles que también aportan el hierro. Hablamos de frijoles, lentejas, auyama, verduras, principalmente las de hojas verdes, y alimentos tradicionales disponibles en las comunidades. Cuando se tenga acceso, también es importante incluir alimentos de origen animal como el huevo, hígado, carnes, pero es importante que se entienda que se debe aprovechar lo que se tenga en casa y combinar muy bien estos alimentos. Además, es fundamental el consumo de los suplementos de hierro y ácido fólico que están dentro del programa del control prenatal, el cual se entrega por parte de la IPS a cada una de las gestantes. Esto va a ayudar a cubrir las necesidades del embarazo. Y algo muy importante, asistir a los controles prenatales, porque allí es donde se puede tratar la anemia a tiempo y recibir la orientación adecuada. Ano pochinamos honipon kan punai mahira in suri ho in espurto wanole kanai hateneskun awana hana wali hateneskun ka wane pin hotswani wane parenteship papaneskun no hotneshain eskur ko hots ka shana sai no te kar humana otamsia te ka pushware te ka sai hakat smoin te puot ka ni puro tanum gestion ke sele makat ka terpit choshi piruhoi ha hang e wir pushwat spano uno wit stap karari hun sa ke o te kut sa ko kun wa kan wayu kan te kan mauna ya houro wan mai poro hier hi kapa wanepia no homoro in house kamen he has pang sentence kun o tamsia wane ya hat ekut makat ka trasara ka karina shuka terhimekat o tat panakat merre panakaura terhe has kamen anas terasaka ka thaiha ka me es senai drekura kun ka chikmai o tamsia pushwale tu unu na karmoi ketta tento tumo so kuaron tumo kahamoi yarara akari hasta casa iha ka tende kut ka te mira ro shap na ka tme pushware so kuaron hatumo kahamoi he iha samoi o te iha samoi cho ucho ka pukat sin chinya ka sin tenshika he iha ka ma so na te one wayu iporne erhet arut kan anarit sat shanarit sat sin sai anarit sat pushware por chiao tente sa ka sai wayu hanani anari he ya anashate ko panen ko cho u ke mire Agradecemos al doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra de la EPS indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos nuestros oyentes por estar conectados con Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud.
anaya otsihoro sawata kamata sawane wa rukuhi kana apenda potska ya ore moyo ni wair moyo wimpe orikan na chochtu han kan wopumo han kan otan chan kan paraim sauna apo hot potska tunta ora ka hot pots otanaya otsena doctor ke Francisco etna saltanoi ki kan ke tani raha ka tanya ot ka sami ataisma ipu no to uyu soto han de pots wa makarwanepi hiya kana otawayakan acha hirashi wa kwat pahpuranan